Hola a todos, mi compañero Santiago Alviar, Jesús Fernando y su servidor Alejandro Martínez Robledo somos del equipo 5 y les hablaremos sobre el tema de trabajo mecánico. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jesús Fernando Santiago Alvear. Mis compañeros y yo pertenecemos al equipo 5 y yo les voy a hablar acerca del trabajo mecánico. Espero les agrade. ¿Qué es el trabajo mecánico? Por su significado vinculado al producto de una fuerza mecánica, está relacionado con la rama de la física que se centra en el movimiento y el equilibrio de los objetos que están sometidos a la influencia de una fuerza. Se llama trabajo mecánico a aquel desarrollado por una fuerza cuando una logra modificar el estado de movimiento que tiene un objeto. El trabajo mecánico equivale, por lo tanto, a la energía que se necesita para mover el objeto en cuestión. Introdujimos el concepto de fuerza y el de desplazamiento. En este apartado supondremos un punto material que se desplaza en línea recta sobre el cual actúa una fuerza constante. En este caso tenemos el ejemplo de una carretilla en el cual un niño está aplicando una fuerza la cual ésta genera trabajo y hace que por consiguiente la carretilla empiece a generar cierto movimiento. Si el niño no aplicara una fuerza, no se generaría ningún trabajo, y sin el trabajo no se generaría ningún movimiento en la carretilla. Para esto se necesita que la fuerza o el trabajo sea constante. Bueno, compañeros y profesor, pues a continuación estaremos viendo algunos ejemplos de lo que es el trabajo mecánico, que es cuando se empuja una mesa de un extremo de la sala a otro. Es una fuerza que estamos ejerciendo, igual cuando se sube una cubeta llena de agua desde el fondo de un pozo, y igual cuando se empuja un automóvil que se ha quedado sin gasolina, y cuando se recoge una caja llena. De todas maneras, recordemos que es una fuerza que estamos aplicando multiplicada por una distancia, y esos son algunos ejemplos de trabajo mecánico. Trabajo como producto escalar. La fuerza y el desplazamiento son magnitudes vectoriales. Sin embargo, en el trabajo solo se tiene en cuenta la componente de la fuerza que actúa en la dirección del desplazamiento del cuerpo, por lo que el trabajo es una magnitud escalar. Como se puede observar aquí, hay dos objetos los cuales tienen dos fuerzas. Estas fuerzas van en diferentes trayectorias. Estas trayectorias, por así decirlo, tienen cierto tipo de ángulo hacia, bueno, que sería la dirección en la que va dirigida esta fuerza. La unidad de medida de trabajo, que es con la que estaremos ocupando. Y aquí podemos ver que la unidad de medida de trabajo en el sistema internacional es el julio, o bien llamado como el joule, y el trabajo es el que se realiza una fuerza constante de un newton sobre un cuerpo que se desplaza 1 metro en la misma dirección y sentido que en la fuerza. El joule es el que ocupamos en el sistema internacional y tenemos que ver que un joule equivale a un newton por 1 metro. Esto es equivalente a un joule. Definimos el trabajo realizado por una fuerza constante que actúa sobre un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. En este caso tenemos la fórmula donde trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. En este caso, W nos referimos que sería el trabajo el cual se mide en joules. F nos referimos como la fuerza, la cual se mediría en newtons. D nos referimos como la distancia, la cual se mide en metros. Y θ, en este caso, sería el ángulo de inclinación. A continuación estaremos revisando los signos de trabajo, que según el ángulo que se forman las fuerzas y desplazamiento podemos distinguir los siguientes casos. Aquí podemos obtener que siempre que un ángulo sea menor que 90 grados, el trabajo será positivo, o trabajo de motor, siempre que el trabajo sea mayor a cero. Por ejemplo, el trabajo realizado por un caballo que tira un carruaje. De esto nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que todo esto está basado en un círculo unitario. Por ejemplo, cuando algo tira en el primer cuadrante, siempre va a ser positivo. Y una vez que esto sea menor o que pase de 90 grados, esto va a ser negativo. De igual manera que si da exactamente igual a 90 grados,
Como esto está siempre dado por la fórmula de coseno, el coseno de 90 grados, podemos obtener que esto es cero, y esto lo haría nulo completamente. Relación entre energía y trabajo. El trabajo es una manifestación de la energía. Ahora bien, por su definición, el trabajo es una magnitud escalar que, atendiendo a la disposición de la fuerza y el desplazamiento, puede ser positiva, negativa o nula. Cuando el trabajo es positivo, se dice que la fuerza inductora ha aportado energía. Así sucede cuando comprimes un muelle o se levanta un peso. En este caso, un claro ejemplo podría ser al momento de levantar un carro con un gato hidráulico. Si el trabajo es negativo, la fuerza ha absorbido energía. Por ejemplo, a soltar un muelle o dejar caer un objeto. En este caso, sería al momento de que uno termina de alzar el carro, termina de hacer lo que tenga que hacer y hace que el carro baje. En este momento, el gato hidráulico está absorbiendo energía y pues está liberando lo que sería, bueno, estaría dejando caer lo que sería el carro. Si el trabajo es nulo, no existe variación en el balance enérgico del sistema. Un ejemplo de trabajo nulo, donde el cuerpo se desliza por una superficie horizontal que es perpendicular al peso. En el ejemplo, esta fuerza ni absorbe ni aporta energía. Prácticamente se podría describir que sería un objeto el cual está completamente en reposo y pues no está liberando ni absorbiendo energía en ningún sentido, simplemente está quieto. En esta diapositiva estaremos viendo el trabajo con rozamiento, que es en aquellas situaciones donde el cuerpo sobre el que actúa la fuerza está apoyando en una superficie, existirá rozamiento y por tanto una fuerza de rozamiento. Esta siempre es una fuerza que se opone al movimiento del cuerpo, por lo que siempre va a formar un ángulo de 180 grados con el desplazamiento. Ese trabajo va a ser siempre negativo, puesto que el coseno del ángulo de 180 vale -1. Eso significa que el rozamiento va a gastar parte de la energía del cuerpo. Observemos en la figura que tenemos aquí, que en ella se presenta un cuerpo en movimiento deslizándose por un plano horizontal. El movimiento es hacia la derecha, tal y como indica el vector velocidad, y se observa que hacia la izquierda aparece una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. A continuación resolveremos unos problemas. El primer problema dice, se realiza un trabajo mecánico de 3500 joules para levantar una cubeta cuyo peso tiene una magnitud de 350 newtons. Determina la altura a la que subió la cubeta. En este caso, los datos que tenemos, los datos son el trabajo, que es igual a 3500 joules. El otro dato que nos están dando sería la magnitud o el peso, el cual sería 350 newtons. Y lo que nos pide sacar es la altura, que esto sería igual a la distancia. Para este caso, la fórmula que vamos a utilizar la fórmula sería trabajo es igual a fuerza por distancia. Y la fórmula ya despejada en este caso sería distancia es igual a trabajo sobre fuerza. Y ahora sí se viene lo que sería la solución.
sería la solución, la cual sería la sustitución en la fórmula. Distancia es igual a 3500 joules entre 350 newtons. Y el resultado de esto sería que la distancia o la altura a la cual sube la cubeta sería de 10 metros. El siguiente problema que tenemos dice que tenemos un ladrillo el cual tiene una masa de 1 kilogramo. La pregunta que nos hacen es a qué distancia se levantó del suelo si se realizó un trabajo de 19.6 joules. Entonces, en este caso, los datos que tenemos es masa igual a 1 kilogramo, la cual vamos a tener que convertirla a la fuerza, por lo que necesitamos la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El siguiente dato que también tenemos es el trabajo, el cual es igual a 19.6 joules. Y lo que nos piden es la altura, o que es igual a la distancia, que sería el dato que necesitamos. La fórmula que vamos a emplear va a ser trabajo es igual a fuerza por distancia, y esto que sería masa por gravedad. Ahora la solución sería hacer la sustitución, que en este caso sería del despeje para sacar la distancia, que es igual a trabajo sobre fuerza. Pero para esto primero necesitamos sacar lo que sería P. P sería igual a 1 kilogramo por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos va a dar un valor de 9.81 newtons o 9.8 newtons. Ahora sí, una vez teniendo este dato, vamos a sustituir en la fórmula, que sería 19.6 joules sobre 9.81 newtons. Esto nos va a dar un resultado de 2 metros. Y esto sería lo que se terminaría siendo la distancia, la cual se levantó del suelo el ladrillo. En esta diapositiva estaremos dándole solución a este problema, que dice que una fuerza de 250 newtons actúa sobre un objeto desplazándolo 3 metros y realizando un trabajo de 649.5 joules, y lo que nos pide determinar es el ángulo que se forma con la horizontal. Como datos obtenemos que el trabajo son de 649.5 joules, la fuerza que tenemos es de 250 newtons y la distancia es de 3 metros. Lo que nosotros nos pide obtener es el ángulo que se forma con la horizontal.
Con la fórmula tenemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Y el despeje nos queda como el coseno del ángulo es igual al trabajo sobre la fuerza por distancia. Aquí obtenemos la sustitución, que es el coseno a la menos 1 de 649 joules sobre 250 newtons por 3 metros, lo cual debemos recordar que el joule su unidad es el newton metro, y el coseno a la menos 1, esto se va a hacer adimensionalmente, se van a eliminar las unidades. Y de esto obtenemos que el coseno va a ser de 0.8653,3, y el ángulo que obtenemos de esto es esto que tenemos aquí, que es de 30.7 grados. Este problema que dice: un objeto es empujado en forma horizontal con una fuerza cuya magnitud es de 3 newtons, en su ausencia de fuerza de fricción, y lo desplaza 3 metros con una velocidad constante. ¿A cuánto es igual el trabajo realizado por dicha fuerza? Obtenemos que los datos es una fuerza que tenemos de 3 newtons, la distancia es de 3 metros, y lo que nos pide este problema es el trabajo. Aquí tenemos la sustitución, que son 3 newtons por 3 metros igual a 9 joules. De igual manera, podríamos hacer una comparativa y podríamos aplicar que tenemos el coseno de 0 grados. Esto va a ser igual a 1, lo cual, pues todo número multiplicado por 1 seguiría manteniéndose en 9 joules. Y como resultado obtendríamos que son 9 joules. Ingeniero y Yared y yo, su servidor Gibran, les vamos a presentar o a explicar el tema de la energía. ¿Qué es la energía? Bueno, la energía es la capacidad de dos cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. La unidad que más se utiliza para cuantificar la energía es el joule, en honor al físico inglés James Prescott Joule. Ahora les voy a explicar lo que es la energía potencial, la cual es una de las dos energías principales y es la que tiene un cuerpo almacenado, la cual va a cambiar y a variar dependiendo a la posición del cuerpo. Un ejemplo podría ser una bola de boliche, la tuviéramos en el suelo. Esta bola de boliche va a tener una energía potencial. Al momento de nosotros ir elevando a una altura mayor la energía, la bola de boliche, y al dejarla caer vamos a crear una mayor energía potencial. Y también podemos poner de ejemplo un arco con flecha. El arco con flecha, pues al momento de que un arco se encuentre en descanso, que no esté tenso, vamos a tener una energía potencial casi nula, pero al momento de que agarras una flecha y tensas la cuerda del arco, vamos a crear una energía potencial pues extra, ¿no? Entonces, con esto vamos a tener que existen diferentes tipos de energía potencial, la cual puede ser la energía potencial gravitacional, la cual va a depender de la gravedad, como en el ejemplo de la bola de boliche. La energía potencial química, la cual depende de los átomos o moléculas de un cuerpo. La energía potencial eléctrica, la cual es la que tiene un objeto con virtud a su carga eléctrica. Y la energía potencial nuclear, la cual es la que tiene en el núcleo un átomo. La energía cinética es una de las principales energías y esta se manifiesta cuando los cuerpos se mueven y está asociada a la velocidad. Su fórmula sería un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Esto puede darse a entender o podemos dar un ejemplo en la velocidad de un carro cuando un carro se mueve. Al pegarle a una pelota con una raqueta o al patear una pelota. Ahora vamos a explicar los tipos de energía que existen, como lo puede ser la energía térmica, la cual se va a manifestar a través de un calor generado de un cuerpo. Por ejemplo, una fogata, la estufa, nuestras mismas manos al frotarlas, sería un ejemplo de energía térmica. También tenemos lo que es la energía química, la cual es la que se produce cuando se rompen ciertos enlaces químicos.
como podría ser el combustible. Al momento de pues prenderle fuego se va a crear una energía. La energía interna se manifiesta a partir de la temperatura. Cuanto más caliente esté un cuerpo, más energía interna tendrá. En este caso podemos dar un ejemplo como de un gas o algo, por ejemplo, el agua cuando empieza a evaporarse, empieza a generar calor, entonces el gas empieza a disipar toda esa energía que tiene el cuerpo. Bueno, sí, el gas. La energía mecánica es una mezcla entre la energía potencial y la energía cinética. Es aquella relacionada con el movimiento de los cuerpos y por tanto involucra a estas dos antes mencionadas. La energía eléctrica es cuando dos puntos tienen una diferencia de potencial y se conectan a través de un conductor eléctrico y se genera lo que conocemos como la energía eléctrica. La energía electromagnética se atribuye a la presencia de un campo electromagnético generado a partir del movimiento de partículas eléctricas y magnéticas, moviéndose y oscilando a la vez. El trabajo se realiza cuando pasa energía a un cuerpo que cambia de posición a otra. Ahora vamos a ver lo que son las propiedades de la energía. Y bueno, estas propiedades, pues la primera tenemos que la energía se transforma. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos a que la energía no se crea, sino que se transforma. ¿En qué se puede transformar? Pues en fuerzas, ¿no? También se conserva. ¿A qué nos referimos con esto? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos bueno, si queremos traspasar energía de un cuerpo a otro, vamos a tener que el cuerpo con más energía le va a traspasar energía al cuerpo con menor energía, la cual al final va a existir la misma energía, o sea, no se pierde ni se crea más energía. También tenemos que se transfiere. La energía pues pasa de un cuerpo a otro en forma de calor o trabajo. También tenemos pues que se va a degradar, ya que solo una parte de la energía que sea transformada va a transformarse en fuerza y la demás va a perderse en forma de calor. Después tenemos los tipos de transferencia de energía, la cual sería la energía por trabajo, en donde pues vamos a tener un cuerpo en donde pues al momento de realizar un trabajo, por ejemplo, si pateas un balón, pues estamos creando cierta energía, le estamos pasando cierta energía al momento de que nuestro pie impacta con el balón. También tenemos la transferencia de energía por calentamiento o calor, la cual esta es muy sencilla, es como por ejemplo al momento de poner un sartén en la estufa, pues vamos a pasar energía hacia pues, lo que estemos cocinando, por ejemplo un bistec o algo así, se le va a pasar energía y es por esto que pero se transfiere a través del calor. Y por último tenemos la transferencia de energía por radiación, la cual un ejemplo puede ser el microondas. Esta energía se pasa a través de un cuerpo a otro sin que estos cuerpos entren en contacto. Bueno, ahora vamos a explicar dos problemas, uno de energía potencial y uno de energía cinética. En el primer problema tenemos que nos dice, calcula la energía potencial que posee un libro de 500 gramos de masa que está colocado sobre una mesa de 80 centímetros de altura. Ok, primero que nada tenemos los datos. Ok, el primer dato que nos dan es la masa del libro, que son 500 gramos. Y el segundo dato que nos dan, pues es la altura de la mesa, ¿no? Que son 80 centímetros. Y bueno, la gravedad sabemos que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo que nos pide es la energía potencial. Ahora tenemos que convertir las unidades a sus correspondientes. Bueno, necesitamos convertir los gramos a sus correspondientes unidades para sacar el resultado. Por ejemplo, 500 gramos por 1 kilogramo entre 1000 gramos. ¿Por qué 1 kilogramo entre 1000 gramos? Porque, bueno, tenemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Y así vamos a hacer que se nos eliminen los gramos con los gramos y nos queden kilogramos. Lo que nos va a quedar como 500 entre 1000 kilogramos.
lo que va a ser igual a 0.5 kilogramos. Ahora la altura la vamos a pasar a metros, que sería, un metro equivale a 100 centímetros. Entonces sería 8 centímetros por un metro entre 100 centímetros, lo que nos quedaría como 8 entre 100 metros, igual a 0.8 metros. Ahora tenemos lo que es la fórmula, la cual nos dice que la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. Y por último, pues tenemos la sustitución, en donde nos dice que la energía potencial es igual a la masa, que es 0.5 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que sería 0.8 metros. Y bueno, el resultado de todo esto nos va a dar la energía potencial igual a 3.92 joules. El segundo problema. En una curva peligrosa con límite de velocidad a 40 km por hora, circula un coche a 36 km por hora. Otro de la misma masa, 2000 kilogramos, no respeta la señal y marcha a 72 km por hora. Inciso A. ¿Qué energía cinética posee cada uno? E inciso B. ¿Qué consecuencias deduces de los resultados? Primero que nada tenemos que cambiar las unidades. Los kilómetros por hora a metros sobre segundo. Primero, 36 kilómetros por hora. Un kilómetro equivale a 1000 metros y 3600 segundos es igual a una hora. Esto nos da un total de 10 metros sobre segundo. Después tenemos que convertir 72 kilómetros por hora a metros sobre segundo, lo que nos puede dar, o lo que nos tiene que dar, un kilómetro es igual a 1000 metros y 3600 segundos es igual a una hora. Multiplicándolo nos da 20 metros sobre segundo. Para el inciso A tenemos que sustituir en la fórmula de la energía cinética, que es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Tenemos que sustituir la velocidad, que sería un medio por 2000 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado, lo que nos da 10 a la 5 joules. Y en el otro caso, que nos da 4 por 10 a la 5 joules, cambiando la velocidad por 20 metros sobre segundo. El inciso B nos dice: ¿qué consecuencias deduces de los resultados? La respuesta es: si se duplica la velocidad que lleva un coche, dará lugar a una energía cinética 4 veces mayor. Estos resultados son muy importantes tenerlos en cuenta a la hora de conducir vehículos. El tema es potencia mecánica. Yo soy David Mora Castro del grupo 1SV2 del equipo 5. Ok, iniciamos con el concepto. Quiero explicar el concepto para que se entienda un poco mejor qué es la potencia mecánica, para posteriormente pasar a resolver algunos ejercicios. Esto con el fin de que si en algún momento se nos plantean ejercicios ya fuera de la exposición, no tengamos por qué estar revisando un formulario, sino dejarlo un poco más en claro desde el inicio. Iniciamos con el origen etimológico de potencia. Esta palabra proviene del latín, específicamente de la palabra potencia, que puede traducirse como cualidad de tener el poder, y mecánica, que viene del griego, específicamente de mecánicos, con el significado de relativo a la máquina. Entonces podremos relacionar potencia mecánica como el poder relativo a la máquina. Ahora, entrando un poco más en materia, entrando más a la física, definimos el concepto físico de potencia para nombrar la cantidad de trabajo que se desarrolla por una cierta unidad de tiempo. En cuanto a la mecánica, no queda tan claro, pues en física se utiliza mecánica para definir la rama de la física que estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos que son alterados por alguna fuerza. Ahora, en la vida real, o coloquialmente hablando, usamos la palabra potencia para referirnos a la fuerza, a la potencia que ejerce un motor, a la fuerza que puede expresar un motor. Y a la mecánica, pues se le dan muchos usos que son incontables todos, pero haciendo un análisis un poco más certero, podemos definir el concepto de potencia mecánica como la potencia que se expresa en el movimiento de un cuerpo.
Aquí ya podemos ver nuestra primera fórmula, que es igual a P es igual a W sobre T. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra fórmula de P, W sobre T, nos referimos a cuando decimos P, es potencia. Esta se mide en la unidad de watt. Eso es en nuestra unidad de medida normal, en la que más usamos aquí en América. En el sistema inglés se usa el HP, el horsepower, o los caballos de poder, que también lo usamos nosotros para los caballos de fuerza en un auto. W, nuestra unidad W se refiere al trabajo. Este se mide en joules. Nuestra letra T significa tiempo. Esta siempre se mide en segundos. Como ya dijimos, que es igual horsepower a watts, hay que definir una igualdad. Entonces un caballo de fuerza es igual a 746 watts, específicamente 745.7, pero se redondea a 746. Aquí podemos ya entrar un poco más a la fórmula. Podemos desglosar nuestro trabajo como fuerza por distancia o por un desplazamiento. Es decir, si lo sustituimos en nuestra fórmula inicial, podemos ver que es potencia igual a fuerza por desplazamiento sobre tiempo, sobre unidad de tiempo. Aquí podemos notar que d sobre t es igual a velocidad. Entonces nuestra fórmula final quedaría algo como potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Ok, pasemos a los problemas. Nuestro problema 1 nos dice, una grúa levanta desde el suelo una viga de metal de 800 kilogramos hasta un 10º piso que está a 34 metros sobre el suelo en solo 20 segundos a una velocidad constante. Calcula el trabajo realizado y la potencia que entrega nuestro motor. Como datos tenemos nuestra masa, que son 800 kilogramos, la altura o la distancia que va a recorrer, son 34 metros, el tiempo en el que lo hace, hablando de 20 segundos, y nuestra fuerza de gravedad, que no es mencionada, pero ya sabemos que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, ponemos nuestras fórmulas y empezamos a sustituir. Sabemos que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Entonces, 800 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado nos da un total a 7.848 newtons. ¿Por qué sabemos que kilogramo por masa sobre segundo al cuadrado es igual a un newton? Ahora sustituimos esto en nuestra fórmula de arriba, que ya tenemos la fuerza expresada, tenemos la distancia recorrida ahora y ya tenemos el tiempo. Entonces solo queda sustituir y hacer las operaciones. Nuestra fuerza o nuestra W, nuestro trabajo final es igual a 266.832 joules sobre 20 segundos. Joule sobre segundo dijimos que era watts. Entonces tenemos un total de 13.341.6 watts, que es igual a 13.34 kilowatts. Ok, nuestro problema 2 nos dice, un motor realiza un trabajo de 6.000 joules en un periodo de 5 segundos. Determina la potencia ejercida en este trabajo en caballos de fuerza. Aquí ya nos están dando nuestro trabajo realizado y el tiempo en el que se realizó. Aquí el problema que se nos pide es solamente determinar nuestro determinar nuestra fuerza o nuestra potencia en horsepower en vez de watts. Ya tenemos nuestra fórmula establecida. Solo vamos a utilizar esta, ya no utilizaremos la fuerza porque ya tenemos establecido cuántos joules se utilizó en el trabajo. Solo sustituimos y tenemos 6.000 entre 5 segundos, 6.000 joules entre 5 segundos, nos da un total de 1.200 watts. Ahora, para pasarlo a caballos de fuerza, simplemente hay que dividir nuestra potencia expresada en watts entre 746 watts y eso nos daría un total de 1.6 horsepower. Una vez ya explicado el tema, espero que haya quedado bien claro desde nuestro concepto de qué es potencia mecánica hasta el uso de nuestras fórmulas y las unidades. Todo lo que vemos aquí no es totalmente nuevo, puesto que ya conocíamos tal vez la fórmula del trabajo, ya conocíamos la fórmula de la velocidad,
Incluso ya conocíamos la fórmula de la fuerza, ¿no? Que sabemos que es masa por aceleración. Entonces, ya vimos que no es algo tan complicado, son dos ejemplos relativamente sencillos. Solo es cuestión de aprenderse un poco las fórmulas y seguir practicando. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Lenin Morales Velázquez del grupo 1SB2 y yo les voy a exponer lo que es el tema de impulso mecánico. El objetivo de esta exposición es relacionar los fenómenos físicos en la vida cotidiana y explicar un ejercicio y la definición de lo que es impulso mecánico. Impulso mecánico. ¿Qué es el impulso mecánico? La definición de impulso mecánico es la consecuencia de una fuerza actuada sobre un movimiento, la cual altera su estado del objeto. A todos nos ha pasado que en la vida cotidiana que a lo mejor se nos ha quedado nuestro carro y necesita impulso para sacarlo y posteriormente generar corriente al alternador y prenderlo. Entonces es muy común o se oye frecuentemente que se necesita impulso, pero ¿qué es impulso? Bueno, impulso tiene su interpretación matemática, la cual es la masa por lo que es fuerza por la variación del tiempo. Si hay una fuerza recargada sobre un objeto, entonces por lo tanto va a alterar su cantidad de movimiento, la cual se va a ir acelerando porque consta de aceleraciones. Y aquí en la fórmula nos muestran que es masa por aceleración por la variación del tiempo. Entonces, en la vida cotidiana ya mencionamos el ejemplo de un automóvil, pero ahora vamos a mencionar un ejercicio. Digamos que tengamos una masa de 4 kilos y tenemos una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo y vamos a decir que nuestra variación de tiempo es de 2 segundos para posteriormente tener una velocidad final de 6 metros sobre segundo. Entonces, la fórmula nos dice que el impulso es igual a la fuerza por la variación de tiempo. Entonces, la variación de tiempo ya la tenemos, que son 2 segundos. Tenemos la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces, nuestra fórmula nos dice que es masa por variación de velocidad, que es la aceleración. Tenemos 4 kilogramos por la velocidad, que es 3 metros por segundo. Entonces, tenemos un impulso de 12 kilos metros sobre segundo. Y también nos piden calcular la fuerza. La fuerza tenemos que despejarla desde la ecuación original, desde la interpretación matemática de lo que es el impulso. Entonces, el impulso es 12 kilogramos por metro sobre segundo, que es igual a la fuerza por la variación del tiempo, que son 2 segundos. Entonces se despeja, se pasa la variación del tiempo a dividir lo que es el impulso. Entonces tenemos nuestro sistema de unidades y nos da que es kilogramos por metro entre segundo por segundo, que es segundo cuadrado. La fuerza nos da que es igual a 6 kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es igual a newtons. Entonces, ¿cuál es lo que yo quiero dar a conocer sobre esta exposición? Bueno, que todos los fenómenos que pasan en la vida cotidiana son por la física. La física es la encargada de estudiar este tipo de fenómenos. Como podemos ver aquí en este tema, también hay varios temas, varios conceptos que se hacen a lo que es el impulso mecánico, lo que es cantidad de movimiento, lo que es la fuerza, lo que es la masa. Esos conceptos hay que comprenderlos bien para tener bien el concepto de qué es impulso. Como mencioné antes, en la vida cotidiana nos puede pasar lo de un automóvil, empujar el automóvil y realmente sacarlo. Eso también no nada más es, en el caso de un automóvil puede ser, en el caso del fútbol americano, lanzar un balón, necesita impulso para mover un objeto y
también hay que tener otra cosa en cuenta, que es lo que es la fricción. La fricción es también otro factor que en la vida cotidiana puede influir para mover algún objeto. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que hayan entendido y de mi parte esto sería todo.